Un sistema mecánico está constituido por un cilindro de radio R sub 0 y longitud L sub 0 que encaja perfectamente y sin rozamiento en el interior de un tubo de pared delgada de espesor E sub 0. Dicho sistema se coloca entre dos paredes rígidas tal y como muestra la figura. Si sobre el contorno exterior del tubo se aplica una presión P sub E, determinar cuál de los dos elementos que constituye el sistema mecánico alcanzará antes la plastificación. Utilizar el criterio de Tresca. Sabemos que R sub 0 partido por E sub 0 vale 10, que el módulo de elasticidad del tubo y el módulo de elasticidad del cilindro son iguales y valen E, que el coeficiente Poisson de los dos materiales es igual y vale 0,3 y que además el límite elástico de los dos materiales es igual y vale sigma sub i. Es decir, que para hacer un poquito de espacio, lo primero que voy a hacer es decir que conozco la E de los dos materiales, el módulo de Young, que conozco nu es igual a 0,3 en los dos materiales y que el límite elástico es igual en los dos materiales, y voy a hacer un poco de espacio en un momento. Me están preguntando, me dicen que yo conozco que estoy haciendo una presión exterior sobre el tubo de fuera, ¿vale? P sub E. Y todo esto está aplastándolo por fuera. Te lo estoy pintando en 2D, pero me refiero, sería en 3 dimensiones, sería todo alrededor, lo estás aplastando así. P sub E. Y viendo eso, ¿cuál plastifica antes? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es plantear el tensor de los dos materiales y ver qué incógnitas tienes. Y para ver cuál es el tensor de los dos materiales, lo más interesante es que te fijes qué es lo que le está pasando a cada uno. Por ejemplo, al tubo este de pared delgada lo estás aplastando por fuera y dentro tiene un cilindro que le está impidiendo que lo aplastes. Es decir, que lo que te va a pasar es que tienes primero aquí tu presión exterior, que es la que te conoces como dato, y entonces el cilindro de dentro te está empujando por dentro, evitando que, digamos, crezcas todo lo que quieras. Digamos que la presión interior, a mí me da igual que me la dé un cilindro macizo, que me la diera un elemento, un líquido, un gas, lo que sea. El caso es que hay algo dentro que me está haciendo una presión interior que yo, en principio, desconozco. Lo voy a poner como P interior y vendría todo así. Entonces tengo, este caso es como si yo tuviera un cilindro, un tubo de pared delgada que tiene una presión interior y una presión exterior. Es decir, que mi tensor de tensiones del tubo será igual. Como es de pared delgada, porque los demás me lo están diciendo, tubo de pared delgada, ¿vale? Sigma sub R es 0. Sigma sub θ es la presión interior menos la presión exterior por R partido por E. Es decir, que sería P interior menos P exterior por R partido por E, que además te estoy diciendo que vale 10. Y sigma sub z es 0 porque nada lo está aplastando en Z, nada lo está aplastando ahí. ¿Vale? Como este espacio se supone que es lo suficientemente grande como para que el tubo nunca va a llegar a tocar las paredes. ¿Vale? Y el resto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vale. ¿Qué le pasa al cilindro? Pues al cilindro le pasa, date cuenta que la presión exterior no llega a tocar al cilindro, estás aplastando el tubo. Es decir, que lo que está aplastando al cilindro será por acción o reacción esta presión interior, que será la misma, la que hace el tubo sobre el cilindro, que la que hace el cilindro sobre el tubo. Es decir, que aquí te estás aplastando con una presión que es P sub i, que tú la desconoces. Y intenta crecer, pero si está encajado entre dos paredes rígidas que le estén impidiendo moverse, significa que esas paredes lo van a aplastar con una fuerza que tú no conoces, es decir, que la voy a llamar, por ejemplo, menos sigma sub z, por ejemplo. O bueno, el menos sigma sub z ya lo estoy indicando aquí con que la flecha va para adentro, ¿vale? Es decir, que el tensor de tensiones del cilindro será igual. Como es macizo, sigma sub r y sigma sub z son iguales y valdrán menos P interior menos P interior menos sigma sub z. ¿Cuántas incógnitas tienes? 2. Yo no sé ni lo que vale P sub i ni lo que vale sigma sub z, es decir, que yo no puedo aplicar el criterio de Tresca de momento. Lo que voy a tener que hacer es utilizar una compatibilidad de deformaciones o dos, porque tengo dos incógnitas, para calcular lo que vale sigma sub z y lo que vale P sub i y dejarlo todo en función de P sub e, que es el dato que me da el enunciado.
Y una vez que lo tenga todo en función de P sub E, ya está. Simplemente puedo aplicar el criterio de Tresca. Vale, ¿cuál es la compatibilidad de deformaciones? Pues tengo dos. La primera sería fijarme que como esas paredes son rígidas, no se van a mover. Es decir, ¿cuánto va a ser el incremento de longitud del cilindro? Pues el incremento de longitud del cilindro, por fuerza, tendrá que ser 0. El del tubo no será 0. ¿Por qué? Porque nada le está impidiendo deformarse, pero eso no es una compatibilidad. La que sí que es una compatibilidad será decir que el incremento de radio del cilindro tendrá que ser igual que el incremento de radio del tubo. ¿Por qué? Porque como estaban en contacto, cuando aplaste el tubo de fuera, tendrá que crecer los dos en coger lo mismo. ¿Vale? Vale, vamos con el primero, con esta compatibilidad de deformaciones. El incremento de longitud del cilindro es 0. ¿Y cuánto vale eso? Pues 0 tendrá que ser igual a la longitud inicial del cilindro, que no la conoces, o no sé si la conoces. Sí lo conoces. Vale, L sub 0, que multiplica sigma sub z del cilindro, que sería menos sigma sub z, partido por E del cilindro, que te estoy diciendo que vale E, menos nu del cilindro, que te estoy diciendo que vale menos 0,3, partido por la E del cilindro, que es E, por menos P sub I sería menos 2 P sub I. Es decir, que como esto es igual a 0, este L sub 0 lo puedes sacar factor común, se simplifica, y esta E con esta E también se simplifica, y por lo tanto te queda que sigma sub z sería igual a 0,3 por 2 es igual a 0,6. Es decir, que lo primero que sacas aquí es decir que sigma sub z es igual a 0,6 P sub I. Vale, pues este es tu primero. Vamos ahora con estos incrementos de radio. Lo voy a poner aquí debajo para que me quepa bien. ¿Cuánto vale el radio del cilindro? Pues valdrá el radio inicial, que es R sub 0, que también te lo están dando, lo pone aquí. El radio, como están en contacto, ese radio inicial será el mismo para los dos, que multiplica a sigma sub z, a sigma sub z, que sería menos P sub I, partido por E, menos nu, que es menos 0,3, que multiplica a menos P sub I, menos sigma sub z, que si quieres poner menos sigma sub z, o puedes poner directamente menos 0,6 P sub I porque lo has calculado antes. Menos 0,6 P sub I. Eso tendrá que ser igual al incremento de radio del tubo, que será igual a R sub 0, porque el radio inicial es igual, que multiplica a P sub I menos P sub E por 10, partido por E, claro. Y ahora sería menos nu partido por E por 0 más 0, pero bueno, eso ya no hace falta que lo pongas porque es 0. Y esto es un radio inicial, no una presión inicial. Es decir, que este R sub 0 con este R sub 0 lo puedes simplificar, y aquí me faltaba es menos nu partido por E, ¿ves? Igual que aquí me he comido la E. Es decir, que esta E con esta E con esta E se puede simplificar. Y voy a hacer un poco de espacio para calcular cuánto vale P sub I y sigma sub z en función de P sub E. Seguimos operando y me queda que menos P sub I, aquí podríamos decir menos P sub I menos 0,6, P sub I sería 1 más 0,6 multiplicado por 0,3, sería menos por menos es más, es decir, más 0,48 P sub I debería ser igual a 10 P sub I menos 10 P sub E, es decir, que 10 P sub E es igual a 10 más 1 menos 0,48, es decir, 10,52 P sub I, o lo que es lo mismo, P sub I debería ser igual a 10 partido por 10,52, 0,95 P sub E. Si P sub I es igual a 0,95 P sub E, significa que sigma sub z es igual a 0,6 eso, multiplicado por 0,6,
Me queda 0,57 P sub E. Es decir, que el tensor de tensiones del tubo te queda que es igual. Esto sigue siendo 0, 0, 0, 0, 0. P sub I menos P sub E es 0,95 P sub E menos P sub E. Es decir, serían 0,95 menos 1 menos 0,05 multiplicado por 10 sería menos 0,5 P sub E. 0, 0, 0, 0. Y el del cilindro sería igual a menos P sub I, que es menos 0,95 P sub E, menos 0,95 P sub E, menos 0,95 P sub E, y menos I más U Z, que sería menos 0,57 P sub E. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular cuánto vale aplicar ahora el criterio de Tresca. Aplicamos el criterio de Tresca, que como ya sabes es que sigma 1 menos sigma 3 deberían ser iguales al límite elástico para que plastificara. Entonces, si estamos con el tubo, ordenados de mayor a menor, 0 y 0 son iguales, pero los dos son mayores que menos 0,5 P sub E. Es decir, que te quedaría que 0 menos 0,5 P sub E debería ser igual al límite elástico para que esto plastificara. Es decir, que P sub E debería ser igual a 0 menos 0,5 es 0,5, el 0,5 dividiendo me queda que es 2 veces el límite elástico, ¿vale? Dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Y en el cilindro, ordenados de mayor a menor, me queda que menos 0,57 P sub E es mayor que menos 0,95 P sub E y menos 0,95 estos dos son iguales. Es decir, que cuando aplico el criterio de Tresca te quedaría que menos 0,57 P sub E menos 0,95 P sub E debería ser igual al límite elástico. Es decir, que 0,50 menos 0,57 más 0,95 es igual a 0,38 P sub E es igual al límite elástico, es decir que P sub E debería ser igual a 1 partido por esto, que sale 2,63 veces el límite elástico. Es decir, que el tubo plastifica cuando la presión exterior sea igual a 2 veces el límite elástico y el cilindro plastifica cuando la presión exterior sea igual a 2,63 veces el límite elástico. Es decir, que ¿cuál plastifica antes? El tubo. ¿Por qué el tubo? Porque plastifica para un valor de P sub E más pequeño. Y ya está. Eso era lo que nos pedía en el problema.